Moisés Lemlich, que no necesita mucha presentación, salvo decir que es psicoanalista, ¿no? Entrenado en Londres, con práctica en el Perú, ex analista didacta y bueno, una larga recatafila de adjetivos positivos que no voy a mencionar. Y te agradezco, Moisés, por este tiempo para esta entrevista. Al contrario, gracias a ti. Siempre es agradable conversar con alguien como tú, así es que está bueno. Bueno, voy a ir a la vena, directamente al grano, ¿no? Y un poco son preguntas abiertas para hablar de tu relación con el psicoanálisis. Y lo primero era preguntarte por tu experiencia personal, ¿no? ¿Cómo así tú, Moisés, decidiste formarte como psicoanalista? Bueno, yo tenía un papá que era de izquierda y un tío que era muy religioso. Entonces, mi papá, yo estaba en tercero en media, una cosa de esas, me dio a leer todo de mi tabú para que me quite de la cabeza todas las estupideces religiosas que mi tío me quería enseñar. Ahora, el libro me pareció totalmente absolutamente aclarador para la vida, ¿no? Me sirvió y creo que ahí me marcó la curiosidad que acabó llevándome primero a hacer medicina, porque era el camino en esa época para ser psicoanalista, y después buscar psicoterapia dinámica, una comprensión freudiana, psicoanalítica de la vida y de las cosas, ¿no? Que acabó, después de todo, definiéndome el destino. Entonces, para decirte, para mí debe haber sido diferente para cada uno, ¿no? De los analistas. Tótem y Tabú fue mi puerta de entrada a la comprensión de la naturaleza del ser humano, ¿no es cierto? Y la curiosidad que ese libro despertó es lo que me llevaron a esta búsqueda inacabable, ¿no es cierto?, de cómo funcionan las cabezas de la gente. Ese es mi camino, ¿no? Pero pensaba que esta cercanía con la comprensión freudiana debe haber sido muy intensa, ¿no? Porque te llevó a fundar, bueno, a ser uno de los socios fundadores de la Sociedad de Psicoanálisis en Perú en esos tiempos, ¿no? O sea, ¿qué significaba en esos tiempos hacer una institución como la Sociedad Peruana de Mira, Psicoanálisis? mira, Freud dice que psicoanálisis es tres cosas, ¿no? Una teoría de la psique, una técnica de terapia emocional y psicológica y un método de investigación. Entonces, a mí me hacía sentido, ¿no? Entonces, mi camino, te dije, es a través de la medicina. Entonces, estudié aquí medicina y naturalmente con otros amigos aficionados a la cosa de la cabeza, de la mente, ¿no? Max, otro amigo Mario Chiappe y algunos otros amigos, encontramos que dos áreas eran de nuestro interés, ¿no? El área de la actividad política universitaria y el área del pensamiento hacia la psiquiatría, hacia la búsqueda de la comprensión de los fenómenos humanos. Entonces, eso hizo que después de estudiar medicina, algunos de nosotros busquemos dónde entrenarse. Y en el Perú no había otro entrenamiento que el psiquiátrico, y para entrenarte de psicoanalista tenías que buscar dónde ir. Algunos se fueron a Argentina, alguien se fue a Venezuela, otros se fueron a Estados Unidos. Los que se fueron a Estados Unidos se quedaron en Estados Unidos. Y los que fuimos a Inglaterra nos entrenamos ahí en un particular modelo totalmente diferente, por ejemplo, del francés, y acabamos, algunos se quedaron, tengo que decirte, ¿no? Algunos acabamos regresando. Entonces, parte del motivo de mi regreso fue que a la no existencia de un método, de una institución psicoanalítica que haga el entrenamiento, en esa época, yo todavía estaba en Inglaterra, pero Max, Saúl y Carlos Crisanto habían regresado, y había un apoyo de la Sociedad Británica y de la Asociación Psicoanalítica Internacional
para formar una sociedad en el Perú. Entonces, ellos tres empezaron eso y de alguna manera ya no era una tierra totalmente virgen, era semi-virgen. Todavía había oportunidad, digamos, de ser pionero, pero a la vez no era ser conquistador. Entonces, vine aquí y justo coincidió con la llegada de algunos otros, Alberto Péndola de Argentina, César Rodríguez Rabanal de Alemania, Jaime Eresi que vino de Venezuela. Pues había gente de todas las culturas psicoanalíticas, ¿no? Entonces, y como el sistema para crear una nueva sociedad es a través de la Asociación Psicoanalítica Internacional con un grupo que se llama de patrocinadores que vienen un par de veces al año a entrenar y a organizar, porque es un sistema complejo. Entonces, eso acabó decidiéndome a venir. Entonces, llegamos ya a un grupo que éramos 11, 12 personas, todos peruanos, excepto Hilke Engelbrecht, que era en esa época la esposa de César Rodríguez Rabanal, que venía de Alemania. Éramos 10, 11 hombres, una sola mujer, 10 médicos y uno solo no médico, que era eh, eh, Gustavo Delgado Aparicio, y con la ayuda del comité de patrocinadores de la Asociación Psicoanalítica Internacional, se empezó a formar lo que se llama un grupo de estudios, que tiene sus normas, sus reglas, y que se continúa en lo que se llama un grupo provisional y después se llama un grupo componente. El proceso es largo y complicado, toma 4, 5, 6 años, y así por los 80s, ¿no? A mediados de los 80s, se formó el grupo que ahora es la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, bajo patrocinio de la Asociación Psicoanalítica Internacional, no solo de patrocinio, sino de control, ¿no? Que mide los estándares, da los reglamentos, te dice cuántas veces a la semana tienes que verte y todas las demás cosas. Entonces, fue una tarea complicada y difícil, pero tremendamente gratificante, en la que nosotros, digamos, ¿no? Formamos esta institución que ahora tiene 40 años o no sé cuántos, o más. Esa es la historia aquí, ¿no? O sea, pienso también en estas personalidades haciendo esa apuesta, ¿no? Dando tanta energía, tanto tiempo, ¿no? Para armar una trocha donde se Así pueda, es. ¿no? Formar. Mira, decir, pero la verdad que fue tremendamente gratificante, ¿no? Primero se hacen muy buenos amigos, los de aquí, pero además hay una cosa que es importante en psicoanálisis, que es una institución internacional, ¿no es cierto? Entonces, desde el principio tú tienes un constante comunicarte con analistas de otras partes del mundo. eh, entonces, esa gente de quienes ha leído los libros, de pronto vienen aquí y conversan y te enseñan. Eso pasó con Otto Kernberg, ¿no? Uno de los, seguramente es psiquiatras número uno del mundo, aparte de ser psicoanalista notable, Le Bovici, en fin, Willy Baranger. Entonces, esa gente empieza a venir, tú empiezas a ir a otras partes del mundo, entonces haces grandes amigos y aprendes de todos lados. Ujú. Entonces, una para mí de las gratificaciones más grandes del psicoanálisis es ese constante intercambio de conocimientos y de relaciones con gente de todos lados del mundo, y hacer grandes amistades, ¿no? Que ciertamente duran para mí hasta hoy, ¿no? Entonces, Em, yo me ponía a pensar mientras te escuchaba, claro, digamos que esta experiencia, además el tema de la amistad, ¿no? Porque uno hace grandes amigos en la formación, también mm, es mi experiencia. sí, Eh, pensaba
Pero claro, digamos, este es un momento muy distinto a los 80, ¿no? Es el pospandemia, Lima 2023, la economía de mercado se ha acelerado tremendamente, cambio Sí. global, la digitalización. Entonces, ¿por qué creerías que todavía está vigente la necesidad de hacer psicoanálisis en el Perú hoy? Porque la cabeza de la gente nos cambia, ¿no? Yo creo que tenemos nuestros mismos afectos, quieres, odias, envidias, eres generoso, a alguna gente te cae simpática o antipática, tienes una mamá, un papá, o una suegra, un suegro, hijos, y todo eso te crea sentimientos intensos que no son diferentes ahora que de hace 2 siglos. Cambia la tecnología, pero no cambian los contenidos. Entonces, el psicoanálisis es una teoría, te dije, de investigación también. Entonces uno va investigando los fenómenos sociales, los fenómenos políticos, la historia, mi afición particular. Entonces uno aplica esa técnica de investigación a lo que va pasando en el mundo. Entonces no es que tú andas perdido en una isla como único habitante, no eres un Robinson Crusoe del mundo, ¿no? Eh, ahí está, pues, no somos una isla, ¿no? Entonces yo encuentro que en mi caso en particular, el psicoanálisis ha sido una herramienta maravillosa para ponerme en contacto con el Perú y con la sociedad y con la política, que va mucho más allá del sentido común. El sentido común no sirve para tanto, sirve, pero tú necesitas ir por debajo, por detrás, por arriba y por abajo del sentido común. Y esa es la herramienta que el psicoanálisis te da, o por lo menos a mí. Entonces he comprendido y aplicado a la historia, a la política, o a estudiar la política, comprender la política, con la herramienta psicoanalítica. Y eso se va cambiando. Además, no es tan solo tú. Mira, desde Lacan a Zizek, el pensamiento psicoanalítico va ayudándote a comprender nuevas cosas, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Y hay gente, mira aquí, Marx, uno de los fundadores de la sociedad, también con su participación en la política y en la cultura. Entonces, todos somos así. Qué importante hacer, digamos, resaltar esa área donde el psicoanálisis sale del consultorio, ¿no? Y tiene algo que decir sobre la sociedad, ¿no? Porque mucha gente puede pensar que está solamente circunscrito a, digamos, al aspecto de la clínica con un paciente, ¿no? Y en tu experiencia parece que no ha sido así. Bueno, tienes un ¿No? montón de libros publicados sobre ese tema, además, ¿no? Sí. Ya, pero la tarea por donde uno empieza, no necesariamente uno termina ahí, pero la tarea es una tarea clínica. ¿No es cierto? Es cómo, a través de la comprensión de los fenómenos humanos y sociales, tú vas a ponerte en contacto con el sufrimiento, el dolor de la gente. Los que son felices no buscan al psicoanalista, ¿no es cierto? Los que son felices no conversan con sus amigos y se toman su vino. No, no los que vienen a buscarte, es algo que te da una curiosidad excepcional, pero la mayoría de gente que te busca es la gente que sufre, que tiene un dolor, que tiene una pena, que busca una comprensión, que busca un alivio. Entonces, esa es nuestra responsabilidad clínica primera, ¿no? Entonces, tú, si es que quieres hacer eso clínica, ¿no? Eres un sanador. De ahí viene nuestra herencia. Entonces, ¿Tú viene la crees? gente con su sufrimiento y tú procuras ayudar a entender ese sufrimiento, ponerlo en un contexto, dar una narrativa y ayudar a que la persona pueda, tú no vas a poder hacerlo por ella, ¿no? Que la persona pueda más o menos entenderse y reescribir su historia, reescribir su narrativa y poder salir de su dolor. O comprenderlo y manejarlo mejor. Mm. Tú dijiste hace unos minutos algo que me pareció importante, que el psiquismo sigue siendo el mismo, ¿no? Como que la naturaleza humana, pues, o sea, y yo me preguntaba si
en realidad estamos hablando del mismo psiquismo ahora con, digamos, estos aparatos que están tan, que nos interfieren tanto, que más o menos son una continuación del psiquismo de uno. ¿Estamos hablando del mismo psiquismo? O tal vez una pregunta parecida sería, ¿cómo hace psicoanálisis para, digamos, alcanzar estas épocas? ¿Se ha transformado en algo? Porque es muy distinta a la Viena de hace, pues, Bien, ciento años. siempre, mira, Freud, esto lo estudió George Steiner, un filósofo, escritor y pensador. Eh, Freud vio unas cuantas vienesas judías neuróticas. Y a partir de lo que vio en esas cabezas, creó una teoría universal. Eso, ¿no? Eso es importante. Entonces, vio complejo de igualito que los griegos, lo encuentras en todas partes, en todas las culturas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, lo primero que él vio es que el drama contemporáneo está en Edipo Rey. Entonces, si tú ves la Biblia, los conflictos entre Caín y Abel, o Jacob y Esaú, los hermanos, o entre Edipo y su papá y su mamá, es decir, todas esas cosas están elaboradas, ¿no?, en la estructura de la mente humana contemporánea. Van cambiando los tiempos, ¿no? Caín y Abel no se peleaban con una quejada de burro, ahora usas un Kalashnikov, ¿no? Y mira, ¿no? Ucrania, donde sea. Entonces, la tecnología cambia, ¿no? Antes usabas tu flecha y ¿no?, y tu arco para cazar, para matar, lo que sea. Ahora se cultiva. Entonces, la tecnología tienes que irla adecuando, pero básicamente las estructuras, eh, por lo menos creo en estos últimos 100.000 años, se mantienen más o menos parejas. Uno tiene que interpretarla, cambiarla, adecuarla a lo que va pasando en la historia, qué sé yo. Pero sí, pues ahora tienes cómo leer con resonancias magnéticas las vías. Entonces ya sabes cómo el hipotálamo se comunica con la zona frontal y por dónde transcurren los circuitos del afecto. Eh, ¿Cómo lo hacen algunos analistas que estudian neurociencias, como ¿no?, eh, Marx y Marx Holmes? Entonces, sí, el psicoanálisis se ha puesto al día con la tecnología, sí, pero básicamente yo creo que tu herramienta tiene que ser modificada, pues no, mira, no son nosotros. Antes la entrevista hubiera sido pues en un auditorio, ahora tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, y estamos, pero igual hablamos. No digo que sea exactamente lo mismo, pero para ciertas cosas es lo mismo, para otras cosas no, ¿no? Para otras cosas tú necesitas estar en contacto, ¿no? Ya. Entonces sí creo que la herramienta psicoanalítica tú la vas adecuando como cualquiera, como cualquier, ¿no?, otra ciencia del pensamiento, ¿no? Eh, pero básicamente yo encuentro al psicoanálisis sobre todo divertido y que me abre la cabeza, no importa cuán abierta yo crea que la tenga, siempre un poquito más. Siempre voy a encontrar a alguien con quien conversar psicoanalíticamente o darle su giro psicoanalítico que me haga la conversación eh, más entretenida. Claro. Simplemente es divertido. Sí, sí, entiendo ese punto. Y bueno, digamos, yo podría preguntarte más sobre, pero creo que me voy a desviar. Sí. Em, Tal vez una pregunta como para ir cerrando es, en una época como esta, donde se habla tanto de salud mental, tanta depresión, tanta,
tanta ansiedad, ¿no? ¿Qué ofrece en particular y distintivamente el psicoanálisis frente a otras terapéuticas, ¿no? Y hablamos del psicoanálisis, ¿no? Frente a otras terapéuticas que ahorita, bueno, pues hay un Ya, montón, ¿no? ya, mira, yo tengo suficiente edad para recordar cuándo se introdujo, ¿no es cierto?, la medicación. ¿Ya? Y sé que cosas que se introdujeron no sirvieron para nada. El coma insulínico, he visto medicaciones que no sirven para nada. ¿Ya? La desesperación de cortar camino. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cualquier cosa que te imaginas, ¿no? Meter en hielo al paciente, amarrarlo, azotarlo, meterlo en cajas, todo lo que quieras, siempre, siempre de todo. ¿No? Dormirlo, darle electroshock, ya. Algunas cosas pueden servir, otras no pueden servir, pero una y otra vez, ¿no es cierto? La medicación es importante ahora, todos los avances de la tecnología, pero está descrito y investigado hasta la saciedad que cuando tú tienes una psicoterapia psicoanalíticamente orientada, la medicación es más efectiva. Y la paradoja es que a veces la medicación te ayuda también a que la terapia sea efectiva. Entonces, en una época se ponía como excluyente, o medicas, psiquiatría orgánica, o psicoterapia. Y ahora te das cuenta que ¿no? Cada uno corre por su camino y que pueden ser cosas que se ayuden la una a la otra. Muy bien. Además, hay todas esas ahora investigaciones empíricas en el Perú, quien trabaja mucho en eso es Carla Mantilla, ¿no? de la Católica, pero Peter Fonagy, ¿no? Gente muy seria, ha trabajado y ha demostrado, ¿no es cierto?, que hay miles de cosas que te pueden servir, la terapia cognitiva, conductual, todo lo más, que además yo la he practicado. Pero, ¿sabes qué? Te puede hacer muy bien, ¿no? Tomarte un trago con un pata en un bar y que te cuente tus verdades. También sirve, y eso es dinámicamente fundamental. Tener amigos, tú sabes. Que alguien te diga oye, no seas estúpido, ¿no? Muy útil, ¿no? Muy útil. O tú decir, ¿no? Y decir, oye, ¿qué te has creído? ¿No? Entonces, el sentido común, ¿qué es? ¿No? La confrontación que a veces el analista necesita. Entonces, ya, las investigaciones han demostrado, ¿no? Que todas esas cosas son fundamentales. Es decir, que ¿no? A veces pues necesitarás tu antidepresivo, otra vez necesitarás que alguien te meta una buena carajeada, ¿no es cierto?, tomando de tu cerveza o qué sé yo, muchas cosas. Pero cambios estructurales tan solo se pueden obtener en intervenciones psicoterapéuticas, psicoanalíticas de largo plazo. Y que muchas veces, cuando ha terminado la experiencia analítica, 4 o 5 años después, tú empiezas a cambiar la manera de ver las cosas gracias a eso. Entonces, uno, ¿no es cierto? No son excluyentes ¿no? A veces necesitarás una combinación. Yo recuerdo haberlo hecho muchas veces entre terapia conductiva y psicoterapia, otras veces farmacología y psicoterapia. Lo que sirve, usa. No te asustes. No te Pero asustes. algo distintivo y único el psicoanálisis frente a otras Que, terapéuticas. que después, que es lo único que va a perdurar en el tiempo. Entonces, está eso, no todos los trabajos de Peter Fonagy. Tú te analizas, pasas tus años y ni siquiera sabes lo que te ha pasado y 10 años después siguen los cambios. Mm, mm. Eso investigado hasta la saciedad. Entonces, lo que te da una experiencia analítica, otras cosas te pueden dar otras cosas. Yo te digo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Tener una relación con una pareja es maravilloso Ujú. y eso va a modificar tu vida y te va a hacer feliz. Pero el psicoanálisis te da otra cosa. Hay Mm. maneras de entender cómo funcionan las cosas
que de otra manera no podrías entender. Mm. Te da esa herramienta extra, ¿no? Si es que no a todos les servirá, ¿no? Pero básicamente, más o menos, 60-70% de la gente que ha tenido un proceso analítico es diferente que los que no han tenido proceso analítico. Hay alguna gente maravillosa que no necesita un análisis y hay otros que tendrán todos los análisis del mundo y no les va a servir para nada. Pero para una mayoría de gente, está comprobado, 60% de gente que ha tenido experiencia analítica sí le sirve. Sí le sirve. Esto es azar. Esto es Bueno, azar. muchas gracias y nada, muchas gracias por tu tiempo. Siempre es un gusto escucharte y nada, aprender. Y sobre todo este Sí, giro lo divertido genera como ganas, ¿no? Lo muy bien. digo. Lo que siempre digo, ¿no? Uno, ¿no? Es divertido. A mí me ha salvado la vida y realmente, ¿no? Es una manera de ver las cosas diferente y creo yo que mejor. Mm. Ok, Bueno, muchas gracias. Nos bye bye. hablamos. Chao, chao.